Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es la composición corporal? Como sabemos, la composición corporal es pues es el estudio precisamente de los componentes corporales. Este estudio, pues bueno, se va a manejar en diferentes grados. Aquí vemos 5 niveles precisamente de estudio de la composición corporal. Y pues bueno, por ejemplo, vemos el nivel uno, que es a nivel atómico, en la cual pues bueno, se estudian cada uno de los elementos que componen el cuerpo. Aquí vemos algunos ejemplos como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno. En un nivel 2, que es a nivel molecular, en la cual pues ya vemos precisamente ya estructuras como tal, por ejemplo las proteínas, los lípidos, el agua, entre otros, ¿no? A estos 2 niveles pues es un estudio químico. Ya en un estudio más anatómico, donde pues bueno, ya se pueden también estudiar, por ejemplo, a nivel celular. Aquí vemos, por ejemplo, sólidos extracelulares. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues no sé, algún tipo de célula específica. Podemos ver los líquidos extracelulares, podemos ver el sodio, podemos ver también el potasio, ya a niveles un poquito más enfocados a la función a nivel celular. En un nivel 4, por ejemplo, tenemos a los tejidos sistémicos, tejidos y sistemas, en la cual pues ya vemos lo que es el músculo como tal, ya tejidos, tejido adiposo, hueso, sangre, otros, ¿no? Y un nivel quinto, que es el cuerpo completo, en la cual pues ya vemos segmentos pues mucho más grandes del cuerpo humano, y estos 3 niveles, tanto del tercero al nivel quinto, pues bueno, es un estudio de la composición corporal anatómico. Entonces, es precisamente el estudio de estos diferentes niveles. Y obviamente, pues cada nivel tiene un grado precisamente de estudio, tiene un grado de poder obtener toda esa información. A lo que nos interesa en nosotros, precisamente, pues es el nivel 4, que es a nivel de tejidos y sistemas, y un nivel 5, que es el cuerpo completo. Son los niveles que a nivel clínico, por ejemplo, yo como nutriólogo, pues me interesa saber. ¿Por qué? Pues porque puedo medirlos de una manera más fácil, por ejemplo, en un consultorio, que no es lo mismo medir un nivel anatómico o molecular, en la cual pues ya se requieren pues, de aparatos o de instrumentos mucho más especializados, donde se te puede pues ya investigar de una manera mucho más completa. En este caso nos vamos a estudiar el nivel 4 y el nivel 5, que es parte del estudio anatómico. Y pues bueno, ¿cuál es el objetivo precisamente de la composición corporal? Pues precisamente es para estudiar al cuerpo humano. Y esto pues se va a evaluar su tamaño, la forma, la proporcionalidad, su composición, como habíamos visto, la maduración biológica y las funciones corporales. Entonces, para eso es esta composición corporal, este estudio. Y la finalidad, pues es precisamente, pues, evaluar, por ejemplo, el crecimiento, ¿sí? Evaluar la nutrición, por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en los niños. Nos interesa saber que un niño, un bebé que acaba de nacer, pues necesitamos valorar cómo va creciendo, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Entonces, es muy importante esta finalidad, el crecimiento. Lo segundo es la nutrición, una valoración nutricional, que también es muy importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la tercera edad. Necesitamos saber el estado nutricional. La otra, por ejemplo, en la parte deportiva, saber cómo está rindiendo un deportista, también es muy importante. El valorar, por ejemplo, la masa muscular, valorar la composición del agua, si está hidratado o no está hidratado, ¿sí? El porcentaje de grasa, por ejemplo, es otro valor, la grasa corporal, cómo está distribuida. Entonces, es muy importante la valoración, y esto también pues va dependiendo del tipo de deporte que se requiera. No es lo mismo un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, no sé, un fondista, un maratonista, a una persona que se dedica a la construcción corporal, por ejemplo, que levanta pesas, o no es lo mismo, por ejemplo, alguien que se dedica, por ejemplo, en deportes, por ejemplo, como el básquetbol, no sé, los diferentes deportes se van valorando su estado nutricional para que tengan mejor desempeño. Y obviamente también, por ejemplo, en la parte de la nutrición,
en la valoración de la dieta, qué tan efectiva es esa dieta para esa persona en la cual se le indicó. Entonces, esas son las finalidades de una composición corporal, ¿sí? Y va dependiendo cada individuo, eso es lo importante. Y pues bueno, sabemos que el ser humano pues tiene diferentes proporciones, hay diferentes cuerpos en el mundo, en lo que es en el estudio del ser humano, no todos los cuerpos son iguales. Aquí podemos ver un ejemplo importante de cómo está distribuida todos esos componentes a nivel anatómico, ¿no? Pero pues bueno, existe una somatotipos que se les llama de Sheldon, ¿sí? En la cual podemos integrar todos esas variantes en 3 tipos diferentes, ¿sí? Esto para darle un estudio mucho más, digamos, como más claro o más fácil. Y podemos distribuir, ¿sí? En estas 3 partes, por ejemplo, en personas que son ectomórficas. Aquí, por ejemplo, su distribución corporal, su composición corporal, vemos que son personas delgadas, son personas generalmente pueden tener huesos largos, músculos largos, pero son finos, su masa muscular, por ejemplo, es muy delgada, ¿sí? Tiene menor cantidad de masa muscular, tiene poco desarrollo de grasa corporal, entonces son personas demasiado delgadas, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo subir de peso. Entonces este tipo de pacientes pues tienen si quiere subir de peso, pues se requieren de ciertos factores, de modificaciones en su dieta, de modificaciones también en sus ejercicios corporales. Tienen generalmente un metabolismo rápido, por lo tanto su distribución de esa composición de esos diferentes tejidos, ¿sí? Que van a componer, pues va a ser diferente. Por ejemplo, vemos el endomorfo. El endomorfo generalmente son personas que son robustas, tienen tejidos blandos, generalmente tienen una grasa corporal pues mucho mayor, fácilmente pueden desarrollar grasa corporal, también pueden desarrollar con facilidad masa muscular, pero son personas que les cuesta mucho trabajo quemar esa grasa. Generalmente son personas que tienen una composición corporal robusta, ¿sí? Pueden ser de una talla baja, pero son como muy compactos en cierta manera. Entonces, esos son los endomorfos, tienen un metabolismo lento. Por lo tanto, pues generalmente son personas que van a acumular con mucha facilidad. También pueden tener, por ejemplo, huesos muy gruesos en comparación a las personas ectomórficas, ¿sí? Ahora, y tenemos también el mesomorfo. El mesomorfo es una composición corporal atlética. Generalmente son personas que desarrollan con mucha facilidad músculo, también pueden desarrollar con mucha facilidad grasa, pero si ellos se activan físicamente, queman muy rápido esa grasa y desarrollan con mucha facilidad la masa muscular. No necesitan hacer como mucho ejercicio para poder desarrollar esa masa muscular. Generalmente son personas que se les considera atléticos y pues bueno, son personas que en el campo deportivo generalmente tienen pues mucha ventaja en comparación con el ectomorfo y con el endomorfo. ¿Por qué? Porque se les facilita esta parte del desarrollo muscular. Generalmente también tienen huesos pues gruesos, ¿sí? O fuertes, ¿sí? Entonces, estos 3 somatotipos son donde nosotros podemos, digamos, como clasificar a las personas, y de esto dependiendo precisamente su composición corporal y cómo es su metabolismo en cada uno y cómo pueden precisamente desarrollar o no, pues estos diferentes componentes del cuerpo. Ajá. Y pues bueno, ¿cómo nosotros valoramos, ¿sí? A una persona, o cómo podemos nosotros decir si esa persona es ectomórfica, mesomórfica o endomórfica, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si esa persona fácilmente puede desarrollar precisamente grasa corporal o le cuesta mucho trabajo bajarla, o dónde se distribuye con más facilidad el músculo o la grasa corporal, etcétera, ¿no? O si el hueso es delgado o no es delgado, ¿sí? Si tiende más a las fracturas o no. Entonces, esto es muy importante. Necesitamos hacer una valoración precisamente de ese cuerpo. Esto de acuerdo a la antropometría. La antropometría pues es precisamente el estudio corporal, ¿sí? En la cual se va a medir el cuerpo en sus diferentes
en diferentes partes del organismo, esto para facilitar esa evaluación del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, de sus diferentes tejidos. Entonces la antropometría es el estudio precisamente del cuerpo y se puede, por ejemplo, iniciar, por ejemplo, con el índice de masa corporal. Entonces, se requieren ciertos elementos para poder estudiar ese cuerpo. Entre ellos está el índice de masa corporal. Aquí se requieren de dos valores, lo que es el peso y lo que es la altura, ¿sí? Y aquí en esta fórmula del índice de masa corporal nos va a indicar de manera general, ¿sí? Es una manera fácil de saber si ese cuerpo, ¿sí? O ese individuo tiene un peso bajo, tiene un peso normal o adecuado, o tiene un sobrepeso, o puede llegar incluso a una obesidad en sus diferentes grados, ¿no? Entonces, aquí podemos valorar a través de esta clasificación. Nos facilita, esto es un estudio muy fácil que se puede hacer en el consultorio para saber pues si esa persona pues tiene algún grado o si su peso es adecuado, ¿no? O es bajo o es alto. Obviamente este índice de masa corporal pues aunque nos indica de una manera general, nos ayuda a clasificar a esa persona, pero no en todas las personas se les puede hacer este estudio. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, posiblemente si nosotros le hacemos un índice de masa corporal, por ejemplo, un fisicoculturista que hace pesas, pues va a tener un índice de masa corporal pues muy alto. Sí, podemos clasificarlo en 30 o 35, ¿no? Estamos hablando de una obesidad grado 1 o grado 2, pero no es tanto por grasa corporal, sino por masa muscular. Entonces, este índice de masa corporal, pues se queda corto, ¿sí? Para ese tipo de atletas, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a saber realmente si tiene se pueda clasificar en este índice, ¿no? Entonces se tienen que valorar otro tipo o hacer otro tipo de valoraciones, ¿sí? Para ese tipo de personas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en una persona de la tercera edad, en las personas de la tercera edad, pues cambia mucho su composición corporal, tienden a desarrollar con más facilidad grasa corporal y va a disminuir su masa muscular. Entonces, aparentemente una persona de la tercera edad pudiera tener un bajo peso, ¿no? De acuerdo al índice de masa corporal, cuando no es cierto, sino se tienen que mover los valores de este índice para este grupo de personas, ¿no? De la tercera edad. Entonces, esto puede variar en cada persona, en individuos, en niños, ¿sí? Pero bueno, esto nos indicaría, digamos, de manera fácil saber si esa persona puede estar en un peso normal, en un peso alto o en un peso bajo, ¿sí? Y bueno, entonces otra valoración precisamente para conocer ¿cómo está compuesto ese cuerpo? Pues bueno, está por ejemplo la plicometría, que es precisamente la valoración de la grasa corporal. Aquí pues hay diferentes tipos de pliegues en nuestro cuerpo. Por ejemplo, está el pliegue bicipital, que lo tenemos en esta parte del brazo, o tricipital o abdominal, lo que nosotros llamamos también lo que es el gordito, ¿sí? Entonces hay diferentes pliegues en nuestro cuerpo, como podemos ver en la imagen, y esos pliegues, pues bueno, se van a valorar, se van a medir, se va a sacar, digamos, como una media para saber el porcentaje de grasa que pudiera tener la persona, ¿no? Y ahí nosotros pues vamos a valorar o a clasificar a la persona de acuerdo a ese porcentaje de grasa, si lo tiene alto, si lo tiene bajo, etcétera. Entonces, esto es lo que aplicaría, digamos, en cuestión de porcentaje de grasa o la grasa corporal, cómo está distribuida en esta persona. Obviamente, por ejemplo, esta mediciones no miden la grasa visceral, ¿sí? Entonces, también se queda un poco corta en la cuestión de grasa más interna. Simplemente vamos a valorar la grasa que se encuentra por debajo de la piel, o sea, subcutánea, ¿no? Entonces, pero esto nos da una idea de cómo está distribuida la grasa en el cuerpo de una persona. Se llama plicometría. La otra, por ejemplo, es la valoración de los perímetros o las circunferencias. En esta valoración de las circunferencias, pues vamos a valorar, por ejemplo, la masa muscular. Aquí podemos ver qué tanto una persona pudiera tener en algunos de estas mediciones, de estas circunferencias. Podemos también valorar la masa muscular,
¿sí? Entonces esto pues también nos va a detallar un poco de cómo está distribuida, de cómo está desarrollada la masa muscular en un organismo. Esto nos puede indicar, por ejemplo, si la persona en algún momento ha bajado de peso, ha bajado masa muscular, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy común en las personas de la tercera edad, ¿sí? Y pues bueno, es una forma de valorar esta parte, ¿no? Esta es otra forma de medir las circunferencias, la medición de perímetros. Y esto pues puede ser desde el brazo, la pierna. Aquí podemos también, por ejemplo, en la cuestión de las circunferencias a nivel abdominal y a nivel de cintura, pues también ver la grasa corporal. Cuando vemos un índice, pues cintura-cadera, ¿sí? Está alto, pues nos indicaría precisamente que esa persona pues tiene un riesgo a nivel cardiovascular. ¿Sí? Entonces, eso también nos ayuda a una valoración de riesgos, especialmente cardiovasculares, ¿no? O de enfermedades de tipo metabólico. Y pues bueno, ¿por qué hacernos un análisis de composición corporal? ¿Sí? Estas dos mediciones que vimos anteriormente, pues bueno, son mediciones que se pueden realizar a nivel de consultorio de una manera pues fácil. También se requiere su tiempo para hacer estas mediciones, incluso pues hay un curso específico para poder realizar estas mediciones y que haya pues los menos errores en la medición, porque también puede haber errores en la medición tanto de las circunferencias como de los pliegues. Entonces hay un curso específico para este tipo de evaluación corporal, ¿no? Pero bueno, hay formas diferentes de realizar también el análisis de una composición corporal, donde podemos medir el porcentaje de grasa total, ¿sí? Podemos medir el porcentaje de masa muscular, podemos medir el porcentaje de agua, se puede medir la grasa visceral y se puede medir también la masa ósea. También, pues bueno, esto nos ayuda precisamente a valorar de una manera como más objetiva si esa persona, por ejemplo, una persona que está a dieta, que tiene una obesidad, cómo se está moviendo, cómo se va modificando ese porcentaje de grasa, cómo vemos si esa persona a través de la actividad física que esté realizando está aumentando su masa muscular o incluso la pueda estar bajando. Posiblemente la dieta que se le esté realizando pues no es suficiente o requiere una mayor cantidad precisamente de algunos nutrientes, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder modificar esa masa muscular, ¿sí? Y también para poder modificar la grasa total o el porcentaje de grasa. También nos hace ver si esa persona está bien hidratada o no está bien hidratada. También pues en cuestión de la grasa visceral, pues es una grasa que se encuentra pues alrededor precisamente de las vísceras, por ejemplo en el caso del hígado graso, ¿sí? O a nivel de corazón o a nivel precisamente de páncreas, de intestinos, etcétera, que puede elevarse esta grasa visceral y eso es un indicador de riesgo cardiovascular. Y es una grasa que difícilmente se puede ir modificando, o sea, se requiere precisamente de una nutrición adecuada, una valoración adecuada, de hacer una actividad física para poder remover esa grasa y bajar el riesgo. Y en cuestión, por ejemplo, de la masa ósea, también es muy importante saber si esa persona tiene un riesgo de desarrollar osteopenia o de osteoporosis. Por eso es muy importante hacerse un análisis de composición corporal. Por ejemplo, a lo mejor no necesariamente si tenemos algún problema a nivel físico, si tengo obesidad o tengo bajo peso, pero nos ayudaría, por ejemplo, en una persona que no tiene ningún problema de este tipo, pues nos ayuda a prevenir, ¿no? Nos ayudaría a saber si realmente esa persona tiene estos valores de una manera, digamos, como normal o estable, porque también sabemos que hay personas que tienen un peso normal, ¿sí? De acuerdo a la edad, de acuerdo a su talla, y pueden tener un porcentaje de grasa alto o tener grasa visceral. Ajá. Entonces, esto es muy importante saberlo y conocerlo. Y pues es importante, ¿no? Igual, por ejemplo, para un deportista, empezar una valoración de este análisis de composición corporal para ver cómo se va desarrollando esa masa muscular o cómo va perdiendo grasa corporal. Entonces, es muy importante hacerse un análisis, pues para la prevención incluso o para el control de ciertas enfermedades o en el control de peso simplemente.
Y por ejemplo, aquí lo que les comentaba, aquí vemos, por ejemplo, pues es el mismo sujeto y podemos ver que pesan igual, uno pesa 75 kilogramos, pero con un aumento en el porcentaje de grasa corporal. En el otro vemos 75 kilogramos, pero con un 20% de grasa corporal. Esa diferencia en el porcentaje de grasa, vamos a ver cómo precisamente cambia su proporción. Si vemos con un porcentaje de grasa alto, por ejemplo, en este caso, el del lado derecho que ustedes ven, tiene un porcentaje de grasa corporal alto, tiene 28%, generalmente en un hombre puede estar entre un 9% a un 20% máximo. Entonces vemos que pesa igual, a lo mejor mide unos 70, pesa 75 kilogramos, puede ser que tenga un peso normal para su edad, para su talla, pero con un porcentaje de grasa alto. Entonces, esto es muy importante valorarlo. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de grasa alto, pues lo lleva a un riesgo, ¿sí? Aumenta un riesgo cardiovascular, aumenta un riesgo metabólico al desarrollo de diabetes. Y si en su genética hay una predisposición a este tipo de enfermedades, pues este porcentaje de grasa alto lo va a llevar a esas enfermedades. A diferencia de una persona que tiene un porcentaje de grasa pues normal, dentro de lo normal para la edad, para la talla, ¿sí? Y vemos precisamente una definición de su cuerpo y esto lo lleva pues a que tiene un porcentaje también de masa, un porcentaje de músculo pues mucho mayor, ¿sí? Entonces, estas diferencias hacen que un análisis corporal nos ayude a identificar incluso o en la prevención de alguna enfermedad. Aquí, por ejemplo, vemos la diferencia de 1 kilo de grasa a 1 kilo de músculo, ¿sí? Vemos que los dos van a ocupar un lugar diferente en nuestro cuerpo. Entre 1 kilo de grasa va a ocupar mayor lugar que 1 kilo de músculo. El músculo es más compacto, pero metabólicamente hablando es mucho más activo que la grasa, ¿sí? Por eso es muy importante tener mejor 1 kilo de músculo que 1 kilo de grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la grasa, metabólicamente hablando, pues es mucho más bajo su actividad, ¿no? Entonces, esto es muy importante también para hacer esta valoración del análisis corporal. ¿Sí? ¿Qué tanto de grasa tiene y qué tanto de masa muscular tiene? Y pues bueno, hay diferentes formas de hacer un análisis de esta composición corporal. Como vimos en un principio, la antropometría nos puede ayudar de cierta manera a valorar en una persona. Pero si nosotros queremos detallar con más profundidad, ¿sí? Para saber, por ejemplo, cómo está la masa muscular en los miembros superiores, en los brazos o en las piernas o a nivel central, ¿sí? Hay aparatos, ¿sí? Instrumentos que nos ayudan a dar pues con más precisión, ¿sí? O nos acercan a definir con mayor precisión esta composición corporal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos básculas. Yo tengo, por ejemplo, la que está quijito, en la cual me indica el porcentaje de grasa, la edad incluso metabólica, para saber si hay un envejecimiento prematuro debido a estos cambios o estas modificaciones en su composición corporal. Me puede indicar, por ejemplo, lo que es la edad metabólica, el porcentaje de grasa visceral, la masa muscular, ¿sí? Incluso hasta las calorías que podría requerir en ese momento la persona. Entonces, este es algo que se puede manejar en el consultorio, o hay básculas mucho más, pues, más precisas, como la que está aquí arriba, en la cual pues ya está como más detallada la información de cómo está su índice de masa corporal, la grasa corporal que se encuentra, por ejemplo, en los brazos, la grasa que se encuentra a nivel abdominal, que se encuentra a nivel de piernas, etcétera, con más detalle. O, por ejemplo, ya pues aparatos mucho más avanzados. Obviamente esto se da en hospitales o en institutos, por ejemplo el famoso DEXA, que es el que aquí arriba, que esto por ejemplo es muy común en personas que se hacen la densitometría ósea, es muy parecido, son como rayos X, pero pues nos da un detalle mucho mayor de la masa muscular, del porcentaje de grasa, o por ejemplo como es la tomografía o la resonancia magnética, que son pues ya estudios de gabinete mucho más avanzados que pues bueno, no en cualquier lugar los realizan, están más enfocados a la investigación más que a la cuestión como clínica o en la parte de
de pacientes de primer contacto, sino esto ya es como en institutos, en personas a lo mejor que se requiere mucho más detallada la información, generalmente es en personas, en investigaciones, ¿no? En la cual pues requerimos que valorar realmente cómo está ese porcentaje de grasa, la masa muscular, etcétera. Entonces, hay diferentes formas de valorar la composición corporal, de una manera clínica, en consultorio, o de una manera pues mucho más profunda o detallada para cuestiones de investigación. Pero, pues bueno, el fin es precisamente conocer cómo están esos componentes corporales, cómo están esos tejidos y de qué manera pues se puede ayudar a la persona o al paciente para poder modificarlo si se requiere. Y aquí precisamente cómo podemos modificar nuestra composición corporal. Pues número uno, pues necesitamos tener una dieta equilibrada. Si sabemos que tendemos al sobrepeso, a la obesidad, o por ejemplo tenemos en el caso de las personas mesomórficas, ¿no? Endomórficas, o en el caso de las personas ectomórficas, que son demasiado delgadas, que requieren subir su masa muscular o quieren subir su porcentaje de grasa, pues necesitamos que esa persona tenga una dieta equilibrada. Necesitamos obviamente individualizar a la persona, por eso es importante que acudan con profesionales, con nutriólogos o médicos, hay médicos bariatras, ¿sí? Que precisamente son especialistas que favorecen o van a individualizar más esta parte de la composición corporal y pues van a tener una dieta mucho más equilibrada, más enfocada a esas necesidades, ya sea para bajar, para subir, o por ejemplo en el caso de un deportista, ¿no? ¿Cómo debe ser esa dieta? Y esto pues sumado precisamente a una actividad física, ¿sí? Porque pues la actividad física, ya sea una actividad física anaerobia, como es el caso de correr, nadar, andar en bicicleta o caminar, o en el caso de una actividad física anaerobia o de resistencia muscular, ¿sí? Como es el caso de las pesas o utilizar ligas de resistencia donde nosotros buscamos desarrollar masa muscular. Entonces va dependiendo las necesidades, pues nosotros vamos a adquirir ya sea una dieta enfocada a subir o bajar de peso o desarrollar masa muscular, o en el caso también de los ejercicios, nosotros vamos a individualizar estas acciones precisamente para poder modificar nuestra composición corporal y pues tener pues un cuerpo pues mucho más saludable, ¿no? Pero esto es muy importante, acudir con alguien, con algún experto, precisamente para que podamos tener pues beneficios reales, ¿sí? En eso, en la composición corporal y poderlo modificar. Y no tener algún resultado pues inadecuado, porque pues puede ser que las personas por llevar una dieta y a lo mejor la dieta que llevan es una dieta pues saludable, o sea, los alimentos son saludables, pero puede ser una dieta insuficiente, o sea, no es adecuada, ¿sí? Para esa persona, aunque sea la dieta saludable, ¿sí? Igual los ejercicios. Puede ser que empiece una actividad física, pero esa actividad física a lo mejor pues o lo está haciendo de una manera inadecuada, no lleva la técnica adecuada para poderlo realizar. Por ejemplo, esto sucede mucho en personas que hacen pesas, se dedican a hacer los ejercicios, pero no realizan de una manera eficiente esos ejercicios y por lo tanto no van a obtener los resultados que ellos buscan. Por eso es muy importante acudir con el profesional, ya sea en la parte nutricional o ya sea en la parte deportiva. Y pues bueno, ¿cuáles son los complementos que nos pueden ayudar en cierta manera a esa modificación de la composición corporal? Por ejemplo, si yo estoy en un control de peso, necesito subir o bajar de peso, pues tenemos, por ejemplo, la malteada de Neolife Check. La malteada de Neolife Check es un complemento que puede suplir diferentes alimentos, ¿sí? Y pues bueno, es un complemento a base de proteínas, tiene 18 gramos de proteínas, contiene los 22 aminoácidos necesarios para poder desarrollar cualquier tipo de proteína corporal, ¿sí? O celular o cualquier estructura que requiere el cuerpo. Entonces es un complemento que puede sustituir una comida o dos comidas en el día,
¿sí? Ya sea para bajar o para subir de peso, se puede tomar con agua o con por ejemplo, con lácteos, por ejemplo, puede ser con leche, ¿sí? Ya sea las necesidades, va dependiendo para subir o para bajar de peso. Y es un complemento que me va a brindar proteína, me va a brindar diferentes nutrientes, vitaminas, minerales, ¿sí? Nutrientes esenciales que van a apoyar para cubrir una alimentación. ¿Sí? Y es un complemento que tiene fibra, que va a favorecer el movimiento intestinal, por ejemplo, para personas estreñidas. También pues tiene enzimas digestivas que van a facilitar la absorción de los diferentes componentes que tenemos ahí. Entonces es un complemento que nos puede ayudar para el control de peso, ¿sí? Ya sea para subir o para bajar. También tenemos biotón, como escuchamos en el video. El biotón es un complemento que es a base de 3 aminoácidos que ayudan precisamente a mejorar el metabolismo, tanto de las grasas, ¿sí? Esto para evitar que esas grasas que están a lo mejor de manera, que están aumentadas en nuestro cuerpo, se puedan movilizar y se puedan utilizar. Entonces esto nos ayuda como un modelador corporal. Y también ayuda precisamente a dar más tonicidad muscular, a darle esa dureza, a darle esa forma a nuestros músculos. Por eso es un complemento que nos ayuda a modelar nuestro cuerpo. También pues contiene calcio, esto nos ayuda a tener un sueño más reparador y pues bueno, vamos a tener un beneficio también mucho mayor en cuestión de los entrenamientos. Es un complemento que se toma 3 horas después del último alimento. Generalmente se recomienda después de la cena, 3 horas después del último alimento, y que la cena pues sea muy bajo en proteínas. ¿Esto para qué? Para que los aminoácidos de las proteínas que provienen de los alimentos que contienen aminoácidos no compitan con los aminoácidos del biotón. Esto va a ayudar a que el producto pues bueno, tenga un beneficio mucho mayor en nuestro cuerpo cuando nosotros lo consumimos, ¿sí? Se toman 4 tabletas 3 horas después del último alimento. Tenemos Lipotropic. Lipotropic es un complemento que precisamente es un movilizador de grasa. Este contiene tanto colina y inositol, que son movilizadores de grasa, ¿sí? Son factores lipotrópicos. Entonces esto va a favorecer también a esa movilización de grasa, darle también esa facilidad, que esas grasas se utilicen como energía y que no se detengan, que no se mantengan en nuestro cuerpo. Entonces un complemento que también puede ayudar a la movilización del colesterol, ¿sí? El colesterol puede estar aumentado en nuestro cuerpo a nivel de la sangre y con ello pues bueno, va a ayudar a la regulación de este colesterol. También, por ejemplo, facilita mucho a una disminución de un aminoácido que se llama homocisteína, que está relacionado con los infartos al corazón. Entonces, gracias a los componentes que es vitamina B12, vitamina B6 y ácido fólico, este complejo de vitamina B ayuda a regular la homocisteína y por lo tanto ayuda a regular los infartos al corazón. Pero generalmente es un complemento que nos ayuda también a la grasa visceral, especialmente la grasa que se encuentra en el hígado graso, ¿sí? Entonces es un movilizador de grasa a nivel de grasa visceral. Entonces te ayuda también a desintoxicar nuestro hígado y nuestra sangre. De este complemento se toman 3 cápsulas al día, ¿sí? Y es un buen complemento para la movilización de grasa corporal. Y pues bueno, tenemos también lecitin. Lecitin es un complemento nutricional que también contiene colina e inositol. Son movilizadores como Lipotropic, son movilizadores de grasa. Entonces ayuda precisamente también a reducir los niveles de colesterol, a la movilización de la grasa para que se utilice como energía y por lo tanto, pues bueno, va a facilitar también es un como modelador del cuerpo. Y pues bueno, los beneficios extras precisamente de estos componentes que se encuentran en el lecitin, pues es darle precisamente un mejor funcionamiento a nivel cerebral, la concentración, el aprendizaje, la memoria y también pues menor riesgo a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque ayuda a reducir los niveles de colesterol, ayudaría a reducir también los niveles de triglicéridos y por lo tanto hacemos que la sangre esté más suavecita, no esté grasosa, no esté espesa y por lo tanto mejora precisamente la circulación
a nivel vascular. Entonces es un complemento que también se toman 3 cápsulas al día, es un complemento que también puede ayudar en cierta manera a la modificación de esa grasa corporal. Entonces, son estos los complementos que podemos nosotros utilizar para la composición corporal que nos pueden ayudar precisamente a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el tema de composición corporal.